En este ciclo de lectura de los iconos, hoy quiero leer con ustedes el icono de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bueno, ustedes saben que la religión es una voluntad de religarnos, ¿no es cierto?, de volver a unirnos con Dios, y que eso es primitivo en el hombre. Nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico, porque es cuando empieza a trabajar con la piedra, y desde el Paleolítico sabemos que, porque construye templos y tumbas, sabemos que se relaciona con Dios y cree en una vida después de la muerte. Es decir, que el hombre que conocemos, tal cual nos lo muestra la cultura, nunca ha sido un hombre ateo, sino que siempre ha sido un hombre creyente. Y siempre estructurado a través de símbolos esa voluntad de religarse con un Dios del cual sabe que está enemistado por culpa del hombre, ¿no es cierto? Es decir, algo que nosotros los cristianos llamamos pecado original, pero que en realidad en las otras tradiciones puede tener otra motivación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo Prometeo roba el fuego de los dioses? ¿No es cierto? Es decir, hay una transgresión que vendría a estar significada en que el hombre se queda con algo que es de Dios, y entonces Dios está enojado con nosotros, hay que religarnos porque nosotros lo necesitamos, y entonces lo hacemos a través de un código de símbolos por los cuales nosotros le devolvemos a Dios lo que Dios nos ha dado. Bueno, entonces los pueblos que eran agrícolas devolvían, por decirles, la primicia de la cosecha. Los pueblos que eran nómades, ganaderos, devolvían un animal perfecto, macho, sin mancha. Los pueblos que eran guerreros devolvían un prisionero. Entonces, Dios nos dio la victoria, por eso reconocemos que Él es la causa de nuestro éxito en la batalla, y sacrificamos a un prisionero, o sacrificamos las primicias de la cosecha, o sacrificamos un animal perfecto, sin mancha. Sacrificar viene de la palabra hacer lo sagrado, ¿no es cierto? Hacer lo sagrado significa devolverle a Dios lo que Dios nos ha dado, porque significa separar, ¿no es cierto?, de este mundo algo que nosotros podríamos comernos ese animal, o podríamos guardar en nuestros graneros esa cosecha, o podríamos aprovechar ese prisionero para que trabaje nuestra tierra, para que nos sirva, pero nosotros lo sacrificamos, ¿no es cierto? Hacemos con él lo sagrado, que es destruirlo para reconocer que el dueño de eso, y simbólicamente a través de eso, de todo, es Dios que nos lo ha dado. Entonces, ese código de símbolos gira alrededor de ese sacrificio. Ese sacrificio lo hace el sacerdote. Sacerdote viene de sacerdans, que significaría el que da, el que realiza, pero él lo entrega, ¿no es cierto?, lo sagrado, porque el sacerdote entra en el templo para darle a Dios la ofrenda, y sale del templo para darle a los hombres la bendición. Es decir, Dios ha sido reconciliado por nosotros a través de esa ofrenda. Y entonces, por ejemplo, se sacrificaba un animal en el altar del templo, y después el sacerdote salía y aspergía con la sangre al pueblo. Es decir, daba a Dios lo suyo y daba a los hombres el regalo de Dios, la bendición. O, por ejemplo, sacrificaba a Dios una cosecha, y entonces con eso se cocían panes, se horneaban panes que después se entregaban al pueblo.
para un banquete litúrgico. Y de esa manera el sacerdote hacía de puente, por eso decimos pontífice, que significa el que hace de puente, y por eso al Papa lo llamamos sumo pontífice, porque va a ser de puente entre Dios y los hombres. Bueno, esta tradición, ¿no es cierto?, tan antiguo que ya les digo, nace del Paleolítico, nosotros lo conocemos en las religiones antiguas, que llamamos religiones naturales, después lo conocemos en la religión del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había un sacerdocio, ese sacerdocio lo ejercía una familia, la familia de Aarón, y esa familia tenía ese privilegio de poder servir en el altar de Dios, en ese único templo que era el templo de Jerusalén, presentándole a Dios todos los sacrificios. Pero ya en el pueblo de Israel existe la idea de que la nación es sacerdotal, pueblo santo, ¿no? Asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Es decir, ya el pueblo entero es el que ofrece un sacrificio, porque no solamente se ofrecen terneros y los diezmos de las cosechas y un animal para rescatar al primogénito y tantas otras ofrendas que hay en el Antiguo Testamento, sino también se ofrece cada uno de los israelitas a sí mismo por una alianza con Dios, es decir, se reconcilia, por eso hay una alianza, la antigua alianza, y esa antigua alianza supone que nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos y amar a Dios sobre todas las cosas y no matar, no robar y no mentir. Y entonces de esa manera el sacerdote también es el israelita que se sacrifica a sí mismo al disponer su corazón en primer lugar a Dios y al evitar, ¿no es cierto?, realizar todas aquellas cosas que lo molestan a Dios de nosotros, que ya no es quedarse con un rebaño o con una cosecha o con una cantidad de prisioneros, sino que es quedarse con la libertad de decir yo hago lo que quiero, ¿no es cierto? Y no actúo de la manera en que Dios me lo está enseñando. Bueno, dentro de ese sacerdocio de la antigua alianza, es curioso que Jesús no es sacerdote, Jesús no es de la familia de Aarón, ¿no es cierto? Y eso es así. ¿Se acuerdan ustedes que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, era sacerdote, era de la familia de Aarón? Y entonces Juan el Bautista sí podría haber sido sacerdote, no lo fue. Pero Jesús era de la familia de David y no era de la familia de Aarón y no le correspondía el sacerdocio según el antiguo orden, ¿no es cierto?, el orden de Aarón. Y entonces ustedes habrán escuchado que tanto en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, del orden del rey Melquisedec, o en la carta de los Hebreos, ya se menciona ese orden del rey Melquisedec. Es decir, que Jesucristo no es sacerdote de la antigua alianza, como eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, sino que es de un orden más antiguo todavía. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec es un personaje muy misterioso que hay en el Antiguo Testamento, que es rey y que es sacerdote. Es rey de Salem, ¿no es cierto?, que podría haber sido el lugar donde actualmente está la ciudad de Jerusalén. Pero además es sacerdote y ofrece a Dios un sacrificio de pan y vino. Pero es un personaje misterioso que aparece en la vida de Abraham y al que Abraham reconoce como un sacerdote válido porque le presenta a ese sacerdote la ofrenda que Abraham quiere devolverle a Dios, y el que la sacrifica es este Melquisedec. Lo pueden buscar en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis,
Y ahí van a encontrar este personaje misterioso que es muy curioso porque mientras que la Sagrada Escritura cuenta siempre que este es hijo de tal, ¿no es cierto? Y padre de tal, bueno, Melquisedec es como que no tuviera padre, ¿no es cierto? Es decir, sus orígenes quedan en el misterio y por eso se le aplica este símbolo, ¿no es cierto?, del sacerdocio del orden del rey Melquisedec a Jesucristo, ¿no? Es decir, él es sacerdote, pero sacerdote de un orden distinto. Vamos a ver ahora de qué orden es sacerdote Jesús. Bueno, sacerdote, entonces les decía, es un hombre que hace de puente entre Dios y los hombres, y entonces, por supuesto, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Verbo que asume la naturaleza humana en la encarnación. Entonces, ya por sí, por ser una persona divina, tiene la naturaleza divina, y por la encarnación asume la naturaleza humana. Entonces él en sí mismo es un puente, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y entonces puede de parte de los hombres ofrecerle un sacrificio a Dios y de parte de Dios darle una bendición a los hombres. ¿Cuál va a ser el sacrificio que Jesús le va a presentar a Dios? Él mismo. Y entonces él se va a ofrecer, él va a ser el sacerdote, el altar y la víctima. Él se ofrece a sí mismo en el sacrificio incruento de la Eucaristía y en el sacrificio cruento de la cruz, que es el mismo sacrificio, el sacrificio de la nueva y eterna alianza, porque ya no es esa antigua alianza de Moisés, de los 10 mandamientos, sino que es esta nueva y eterna alianza sellada por la sangre de Jesucristo. Es nueva porque no es la antigua y es eterna porque ya no va a haber otra. Incluso en el cielo lo que se va a realizar, lo que es el banquete del Cordero, es este mismo sacrificio, pero ya sin los velos con los cuales nosotros participamos de este sacrificio mientras nosotros vivimos. Entonces Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y por lo tanto es sumo y eterno sacerdote, es decir, lo es para siempre, es el único sacerdote. Nosotros entonces, los sacerdotes, de alguna manera nos unimos a ese sacrificio de Jesús y somos sacerdotes porque participamos de ese sacrificio, porque se acuerdan que en la última cena Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces nosotros hacemos esto, sacrificar, ¿no es cierto?, en el templo, el pan y el vino, para unirnos al sacrificio de Jesús, y ese sería el sacerdocio ministerial, que es el mío. Y también por el bautismo nosotros hablamos, así como les decía que el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal, nosotros también los cristianos creemos que hay un sacerdocio común de los fieles, porque cada fiel puede ofrecerse a sí mismo cada vez que ama, cada vez que perdona, está realizando un sacrificio. San Pablo dice, completo con mis sufrimientos lo que falta a la pasión del Señor, no porque a la pasión del Señor le haga falta algo, sino porque Él ha querido asociar nuestro sacerdocio, que de alguna manera nosotros también sacrifiquemos para religarnos con Dios, algo nuestro, en donde también nosotros seamos sacerdotes, con minúscula, altar y víctima, todo con minúscula, todo chiquitito, porque es como un granito de arena, ¿no es cierto?, que nosotros somos en esa en ese gran sacrificio de Jesús, que es el sacrificio de la nueva y eterna alianza. Bueno, les contaba que siempre los iconos son una traducción a los colores y a las formas de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Hay muchos textos que se refieren al sacerdocio de Jesucristo, pero sustancialmente el texto principal
es la carta a los Hebreos. Entonces les voy a leer en el capítulo 9, a partir del versículo 24. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces ven que Jesús entra en el santuario no construido por las manos de los hombres, sino en el santuario del cielo. ¿Cuándo entra Jesús en el santuario del cielo? Cuando entra la humanidad, ¿no es cierto?, de Jesucristo, porque la divinidad de Jesucristo está siempre en el cielo. Entonces, ¿cuándo entra la humanidad? En la ascensión. La ascensión, la humanidad de Jesús, sus dedos, sus manos, sus pies, sus ojos, entran en el santuario del cielo, ¿no es cierto?, en el lugar que habita Dios. Y entonces ya entra una vez y para siempre. ¿Y qué hace? Bueno, le entrega al Padre su sacrificio y entonces el Padre entrega a los hombres el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso 9 días después de la ascensión se recuerda el día de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen. Por esa razón, la fiesta litúrgica de Cristo, sumo y eterno sacerdote, es el jueves después de Pentecostés. Es decir, ya Jesús entró en el santuario del cielo, ya le presentó su sacrificio por los hombres, ya el Padre lo recibió benevolentemente y por eso envió al Espíritu Santo prometido, y entonces ahora miramos a Jesucristo como el que realizó esa religión, ¿no es cierto? Nos religó con Dios. Bueno, los íconos entonces que quieren poner, ya les digo, en colores y en formas y en gestos, este sumo y eterno sacerdocio de Jesús, lo escriben, ¿no es cierto?, lo pintan, por decirles, como un obispo ortodoxo, un gran arzobispo, un gran obispo en la plenitud del sacerdocio. Porque recuerden ustedes que el sacerdocio tiene 3 grados. El sacerdocio ministerial, es decir, el sacerdocio que vivimos nosotros, los que llamamos sacerdotes, ¿no? Bueno, esos 3 grados son diácono, sacerdote y obispo, ¿no es cierto? El grado diaconal, el grado presbiterial y el grado episcopal. Entonces, como estamos hablando del sumo sacerdote, entonces no lo describen en los íconos con las vestimentas sacerdotales, sino con las vestimentas episcopales. Por eso lo ven a Jesús con esa corona, ¿no es cierto?, redonda, que sería lo que en Oriente ocupa el lugar de la mitra, ¿no es cierto?, entre nosotros, ese sombrero que lleva el obispo cuando realiza una celebración.
Entre las vestiduras lo que se ve es lo que se llama la estola sacerdotal, la estola que se pone ya el diácono, ¿no es cierto?, que se la pone cruzada, el sacerdote y el obispo, va a significar el sacerdocio, de tal manera que yo así soy el Padre Pérez, pero si me pongo la estola encima, soy Jesucristo, que perdona, que consagra, que bendice, que proclama la palabra de Dios. Y por eso van a ver a Jesús en un trono, ¿no es cierto?, porque es este sacerdote rey, ¿no es cierto?, del orden del rey Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz, que realiza un sacrificio y que por eso está vestido con los ornamentos episcopales. Bueno, es hermoso ver un rostro que está pintado por Simón Ushakov, un gran iconógrafo ruso, para ver en el rostro de Jesús su misericordia, porque esto importa mucho en el sentido de que la palabra de Dios nos cuenta que este es un sacerdote misericordioso, es decir, que siendo Dios se hizo hombre para poder vivir, ¿no es cierto?, nuestras realidades y para poder devolverle al Padre desde nuestra pequeñez, ¿no es cierto?, desde nacer en un pesebre hasta morir en una cruz, para poder devolverle al Padre todo lo que del Padre ha recibido. Entonces ahí tienen un rostro muy lindo, ¿no es cierto?, de un Jesús misericordioso. Y después van a ver representaciones contemporáneas, occidentales, es decir, nosotros también hemos tomado el lenguaje iconográfico, porque el lenguaje iconográfico pertenece a la Iglesia Universal. Piensen que los 1000 primeros años, hasta el año 1054, la Iglesia de Oriente y Occidente estuvo unida, y por eso también la Iglesia Católica expresaba su fe a través de los íconos, y de hecho la patrona de Roma, Santa María de las Nieves, es un ícono. Y por esa razón, en Occidente también se han realizado íconos sobre Jesús sacerdote, pero se ha evitado el pintarlo como un obispo, sino con los ornamentos sacerdotales, porque podría como distraer, ¿no es cierto?, la mitra, y entonces se lo representa con una casulla, ¿no es cierto?, como utiliza el sacerdote durante la misa. Van a haber dos representaciones iconográficas contemporáneas. Una va a tenerlo a Jesús con los ornamentos sacerdotales, y a un costado va a tener al rey Melquisedec, y al otro costado va a tener al santo cura de Ars, como para mostrar, Jesús es sacerdote del orden del rey de Melquisedec, como el pasado, ¿no es cierto?, y como el futuro, ¿no es cierto? Acá hay un sacerdote en Francia, ¿no es cierto?, que vive de la manera en que Jesús vivió el sacerdocio, ¿no es cierto?, no solamente entregando, sino entregándose él a sí mismo. Y después tienen otra representación en donde está Jesús también con casulla, pero ya presentando el pan y el vino, ¿no es cierto?, el sacrificio eucarístico con el cual Él nos entrega su propio cuerpo y su propia sangre. El sacrificio es de sí mismo, en donde Él es sacerdote, altar, el lugar donde se ofrece, y víctima, lo que se ofrece, porque ese pan y el vino es Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Bueno, espero que les haya ayudado esta lectura del sacerdocio de Cristo, tan linda para nuestra meditación, en colores y en formas como lo hacen los íconos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.